El ojo es un órgano fotosensible que se encuentra en la cavidad orbitaria y está compuesta de tres capas o túnicas. La primera y más externa es la túnica fibrosa, la cual se divide en la esclerótica y la córnea. La segunda es la túnica vascular, formada por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Y por último se encuentra la túnica nerviosa, que es la capa más interna e importante, debido a que se encarga de recibir la luz y transmitirlo como una señal. Y es de esta última cubierta de la que hablaremos en este video. La retina es la porción nerviosa que contiene las células fotorreceptoras, siendo estas los conos y bastones. En la pared posterior del ojo y relacionado a esta cubierta se encuentra el disco óptico, una región de salida de las fibras del nervio óptico y que no contiene células fotorreceptoras. Por ello se le denomina mancha ciega ya que es insensible a la luz. Lateral al disco se encuentra una zona amarillenta conocida como mácula lútea, cuyo centro, la fobia central, presenta mayor agudeza visual debido a la gran presencia de conos, número que va disminuyendo conforme se aleja de la fobia y por lo tanto aumentando el de bastones. Se compone de 10 capas, desde fuera hacia adentro, y son las siguientes: el epitelio pigmentario, capa de bastones y conos, membrana limitante externa, capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. El epitelio pigmentario está formado por células cúbicas a cilíndricas que se insertan en la membrana de Bruch, una estructura que se localiza entre la coroides y las células pigmentarias. Las membranas plasmáticas laterales presentan desmosomas, uniones oclusivas y uniones adherentes, encargadas de formar la barrera hematorretiniana. De igual manera, tiene uniones de hendidura que permiten la comunicación intercelular. En su membrana apical presenta microvellosidades, y también en esta zona presenta una de las características más distintivas de esas células, que es la abundancia de gránulos de melanina. El epitelio pigmentario presenta ciertas funciones, tales como la fagocitosis de discos membranosos gastados de las células fotorreceptoras, el almacenamiento de vitamina A y liberación en caso de que las células anteriormente dichas las necesiten, y también absorben la luz después de pasar por los bastones y conos, evitando así los reflejos de las túnicas que alterarían el enfoque. Ahora pasemos a la capa de bastones y conos. Existen aproximadamente de 100 a 120 millones de bastones y solo 3 millones de conos. Los bastones son receptores especializados en objetos con luz tenue, mientras que los conos en la percepción de la luz brillante, además de que están adaptados para la visión de color. Los bastones son muy sensibles a la luz, pero no al color. Están formados por un segmento externo, un segmento interno, región nuclear y región sináptica. El segmento externo, los cuales son dendritas especializadas, se encuentra rodeado por las células epiteliales pigmentadas y contiene unas 1000 laminillas de membranas planas, que son invaginaciones del plasmalema que forman discos. La membrana plasmática presenta canales iónicos de sodio dependientes de monofosfato de guanosina cíclicos, que se mantiene abierto por la unión del GMP cíclico cuando la luz no incide sobre el bastón, como en la oscuridad, permitiendo la entrada de sodio a la célula. El segmento interno está conectado al externo por un tallo de conexión, donde se encuentra un cilio modificado. Las proteínas que son sintetizadas en ese segmento migran hacia el externo, donde se van incorporando los discos. Luego, esos discos migran hacia la región apical hasta que son eliminados y fagocitados por las células pigmentadas. En su membrana plasmática lateral tiene bombas de sodio-potasio dependientes de ATP y canales de potasio para la salida de este ion del bastón. Cuando la luz incide en el bastón, los canales de sodio dependientes de GMP cíclico se cierran, por lo que el sodio no puede entrar, haciéndose la cara citoplásmica más negativa, lo cual produce una hiperpolarización. Este proceso se da gracias a una molécula llamada rodopsina, formada por 11-cis-retinal y escotopsina. Cuando los fotones entran en contacto con la rodopsina, el 11-cis-retinal se transforma en todo transretinal, cambiando su conformación molecular, lo que hace que la rodopsina se active de 1 a 2 segundos. Esta luego se descompone en todo transretinal y escotopsina por la rodopsina quinasa. Otra enzima, la retinal isomerasa, transforma el todo transretinal a 11-cis-retinal para su reciclaje, y así se puede unir a la escotopsina formando rodopsina de nuevo. Esta misma enzima transforma el 11-cis-retinol de la vitamina A en 11-cis-retinal, asegurando un aporte abundante de rodopsina.
La rodopsina activada actúa sobre la transducina para que active la enzima GMPC fosfodiesterasa, que convierte el GMP cíclico en 5'-GMPC, lo cual reduce los niveles de este y así evita que se pueda unir a los canales de sodio dependientes de GMP cíclico, por lo que estos se cierran y se da la hiperpolarización mencionada anteriormente. Entonces el glutamato, un neurotransmisor que se encuentra en la región sináptica de esas células, se liberan a la hendidura sináptica para que se continúe la transmisión de la señal. Los conos se activan con la luz brillante y producen una mayor agudeza visual. Existen tres tipos de cono: los conos L, que son los de longitud de onda larga, conos M, de onda media, y conos S, de onda corta, los cuales contienen una variedad diferente de fotopsina y cada uno tiene una sensibilidad máxima al rojo, verde y azul. Algunas de sus diferencias con los bastones son el segmento externo en forma de cono, que sus discos están unidos a su plasma lema, mientras que los discos membranosos de los bastones están separados de la membrana plasmática, y también que los conos son sensibles al color, pero no son tan sensibles a la luz como los bastones. Ahora bien, después de la capa de conos y bastones, la siguiente es la membrana limitante externa, que aunque el nombre se refiera a una membrana, esta no lo es, pues es una región de uniones adherentes entre las células de Müller y los fotorreceptores. Distalmente, las microvellosidades de las células de Müller se proyectan a los intersticios entre los segmentos internos de los bastones y los conos. Posteriormente, encontraremos a la capa nuclear externa, que es una zona ocupada principalmente por los núcleos de los bastones y los conos. La capa plexiforme externa es el sitio en donde vamos a encontrar las sinapsis axodendríticas entre las células fotorreceptoras y las dendritas de las células bipolares y horizontales. En esta capa existen dos tipos de sinapsis: la primera, las planas, y la segunda, las invaginadas. Las invaginadas son únicas, pues constan de una dendrita de una única célula bipolar y una dendrita de cada dos células horizontales, de manera que se va a formar una tríada. En esta región sináptica invaginada vamos a encontrar la cinta sináptica, que se cree que esta estructura ayuda para la captura del neurotransmisor glutamato y asimismo participa en su distribución. La siguiente capa, la capa nuclear interna, está compuesta por los núcleos de las células bipolares, horizontales, amácrinas y de Müller. Las primeras, las neuronas bipolares, se encuentran interpuestas entre células fotorreceptoras y las células ganglionares. Asimismo, existen dos tipos de neuronas bipolares: las que se despolarizan al ser estimuladas por la glutamina liberada desde los bastones o conos, y las que se polarizan con la estimulación. Por otro lado, las células horizontales que se localizan en esta capa hacen sinapsis con las uniones sinápticas entre las células fotorreceptoras y las células bipolares. Estas células ayudan a reforzar el contraste visual, permitiendo la transmisión de los impulsos desde las células bipolares, que han sido estimuladas previamente en la vecindad inmediata de los conos y bastones, que están hiperpolarizados, pero asimismo inhiben la transmisión de los impulsos por las células bipolares periféricas a la zona de incidencia de la luz, a lo que vamos a llamar inhibición lateral. Otro tipo de célula, las células amácrinas, se localizan en el límite interno de esta capa. Hacen sinapsis con las células interproximales que están entremezcladas con los cuerpos de las células bipolares y parecen funcionar como interneuronas que controlan si una información visual debe transmitirse o no al centro visual del encéfalo. El último tipo de célula ubicada en esta capa son las células de Müller, que son células neurogliales que se extienden entre el cuerpo vítreo y los segmentos internos de los bastones y conos. Estas células tienen microvellosidades que se extienden desde la superficie apical. Por eso, las células de Müller funcionan como células de soporte para la retina nerviosa. Son de soporte doble, es decir, ayudan tanto fisiológicamente así como en la conducción de la luz. En su función de soporte físico-fisiológico, ayuda en el mantenimiento de las interacciones entre las células de la retina, regula las concentraciones extracelulares de iones y las concentraciones de neurotransmisores, así como aísla los diversos componentes celulares de la retina. Por otro lado, para su función de soporte en la conducción de luz, las células de Müller parecen actuar como si fueran cables de fibra óptica específicos para la longitud de onda tanto de los conos como de los bastones. En la capa plexiforme interna vamos a encontrar las prolongaciones de las células amácrinas, bipolares y las ganglionares, que van a estar entremezcladas.
También en esta zona vamos a encontrar las sinapsis axodendríticas entre los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares, así como la de las células amácrinas. Y de igual manera como su homóloga externa, vamos a encontrar dos tipos de sinapsis, tanto las planas como la invaginada. En esta segunda vamos a ver que se compone tanto de un axón de una única célula bipolar y dos dendritas de una célula amácrina o ganglionar, o bien una de cada una, de manera que se forme una diada. Por otro lado, en esta región también encontraremos una cinta sináptica que contiene sustancias neurotransmisoras. En la siguiente capa, la capa de células ganglionares, vamos a encontrar a los cuerpos celulares de grandes neuronas multipolares de las células ganglionares, y los axones de estas neuronas llegan hasta el encéfalo. Aquí vamos a encontrar hasta 4 tipos de células ganglionares: las células W, las células X, las células Y las células gliales retinianas fotosensibles, que están dedicadas a transmitir la información a la glándula pineal, que informan a esta estructura si es de día, de noche y regulan el reflejo pupilar. Las células ganglionares W son las más pequeñas y son las encargadas de gran parte de la visión nocturna. Por otro lado, las células ganglionares X constituyen la mayoría de las células ganglionares y son responsables de la mayor parte de la visión del color, porque reciben información de las células amácrinas y bipolares que hacen sinapsis con los conos. También, las células ganglionares Y son las más grandes y transmiten la información más rápidamente que las células W o X, y reciben la información de las células bipolares y amácrinas de grandes zonas del campo visual, además de ser las responsables de controlar los cambios en todo el campo visual. Por último, las células gliales retinianas fotosensibles constituyen una muy pequeña porción de células ganglionares de la retina, pues aproximadamente son entre el 2 y el 3% de estas. Además, contienen un fotopigmento similar a las opsinas de bastones y conos, conocidas como melanopsina. Las fibras nerviosas, representadas por los axones no mielinizados de las células ganglionares, ocupan la capa de fibras del nervio óptico. Estos axones se mielinizarán apenas perforen la esclerótica. La última capa celular de la retina es la membrana limitante interna, que está compuesta por las láminas basales de las células de Müller.